Hola, ¿cómo están todos? Soy Miguel Ángel Martínez del grupo Avento Ventilación Mecánica. De lo que vamos a hablar el día de hoy es una temática importante que es sobre la fisioterapia en el paciente con COVID-19 en la fase aguda. Bueno, en primera instancia, yo considero que uno de los errores que se cometen, ahora sí que en primer lugar, es pensar que el SARS-CoV-2 únicamente va a tener implicaciones a nivel pues respiratorio, ¿no? O sea, pensar que las manifestaciones clínicas de COVID-19 únicamente son respiratorias, eso vendría siendo un error, ¿no? Ya sabemos que son multisistémicas, hay diferentes complicaciones que se ven en estos pacientes. Otra cosa es la identificación de que cierto grupo de individuos van a tener un alto riesgo de tener alteraciones funcionales. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, un común denominador que podemos llegar a encontrar en los pacientes críticos con COVID-19, que sería que presentan sedación profunda, que algunos van a requerir de bloqueo neuromuscular, que algunos van a estar en un proceso de inmovilidad prolongada, sobre todo aquellos que tienen, pues, una ventilación en posición prono durante un tiempo, pues, considerable, la ventilación mecánica invasiva por sí misma, que, bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Un porcentaje pequeño van a requerir de ventilación mecánica invasiva, pero a final de cuentas, dentro del contexto de cuidados intensivos, pues va a ser la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Y también a un fármaco importante, a un grupo de fármacos importantes son los glucocorticoides. Por ahí hay una controversia, en general no se recomienda utilizar los glucocorticoides de manera pues rutinaria, sin embargo sí sabemos que tienen un efecto a nivel muscular y que esto pudiese llegar a generar alteraciones funcionales a posterior. Una de las complicaciones más importantes que vamos a ver en estos pacientes es la debilidad adquirida en la UCI o la debilidad del paciente crítico. Se va a presentar en un número considerable de pacientes y tenemos que tener un alto índice de sospecha de qué pacientes van a desarrollar esta entidad. Sobre todo aquellos que comentamos anteriormente estuvieron sedados de manera profunda durante un tiempo considerable, se requirió de bloqueo neuromuscular, seguramente la nutrición no ha sido óptima, seguramente ha estado en un proceso de inmovilidad o ha estado pronado durante mucho tiempo y sobre todo reconocer cuál fue am, la condición funcional con la cual ingresó, por así decirlo. Es decir, no es lo mismo tener a un paciente joven sin comorbilidades que a lo mejor tener a un paciente adulto mayor con un síndrome de fragilidad con una sarcopenia grave. Evidentemente, el paciente adulto mayor con sarcopenia grave, pues tiene mayor probabilidad de desarrollar alteraciones funcionales que un paciente joven con una salud muscular adecuada. Entonces, bueno, la debilidad muscular adquirida en la UCI va a ser algo sumamente común. Ya sabemos que se puede generar por miopatía del paciente crítico o polineuropatía del paciente crítico, pero a final de cuentas, la mejor estrategia contra ello es la prevención, no esperar a que se instaure esta situación. Va a haber algunos factores de riesgo importantes, esto es para el paciente en general y obviamente el paciente con COVID-19 no es la excepción, que vendrán siendo procesos de sepsis, si generan falla orgánica múltiple, la inmovilización prolongada, lo cual puede ser común en estos pacientes, datos de hiperglicemia, como les comentaba hace rato, en adultos mayores, va a ser más propenso a tener alteraciones musculares y pues, la utilización de algunos medicamentos, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿el paciente con COVID-19 tiene un alto riesgo de desarrollar debilidad adquirida en la UCI? Y mi respuesta es, pues, pues sí, ¿no? En la gran mayoría, sobre todo los pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar la debilidad aquí en la UCI? Clásicamente se ha utilizado por medio de una escala clínica, que es la Medical Research Council, que consiste en la evaluación de 12 grupos musculares y sumarlo. Básicamente, el puntaje máximo que puedes obtener es 60. Y si el paciente tiene un puntaje de 48 puntos o menor a esto, se considera que tiene debilidad aquí en la UCI. Generalmente la debilidad aquí en la UCI pues tiene un carácter simétrico y la situación por la cual se genera la debilidad no tiene otra explicación, como pudiera ser a lo mejor algún trastorno neurológico, ¿no? También hay ahora sí que una alternativa que pudiera ser por medio de la dinamometría de mano, que sería, pues, ahora sí que cuantificando la fuerza de prensión y nuestro punto de corte es, si una paciente femenina tiene menos de 7 kilogramos fuerza, se determinará que tiene debilidad aquí en la UCI. Si un hombre tiene menos de 11 kilogramos fuerza, se determinará que tiene debilidad aquí en la UCI.
Y bueno, también algo importante es de que no únicamente se afectan a los músculos periféricos o a los músculos de las extremidades, sino que también va a haber una alteración a nivel de la musculatura respiratoria. Y sabemos que esos pacientes podían llegar a tener un alto riesgo inclusive de fracaso en el proceso de destete debido a la ventilación prolongada, lo que les comenté de los fármacos. Y también algo importante es de que es más común ver alteraciones musculares o ver debilidad muscular a nivel de los músculos respiratorios propiamente dicho que a nivel de los músculos periféricos, inclusive va a ser una relación de 2 a 1, ¿no? O sea, es doblemente o es 2 veces más frecuente, por así decirlo, encontrar alteraciones musculares a nivel respiratorio. Y también recordar que va a ser un predictor por sí mismo de la duración de la ventilación mecánica y va a estar asociado a estancias más largas. Es decir, un paciente débil es más probable que tenga alteraciones pues a la hora de querer retirar la ventilación, ¿no? O sea, va a ser más difícil, va a durar más tiempo en la ventilación mecánica y por ende, pues, o sea, es un problema pues que nos interesa, ¿no? Va a haber diferentes puntos que van ahora sí que afectar a los músculos respiratorios, como pudiera ser la disfunción diafragmática, sea por ventilación mecánica, el miotrauma propiamente por la ventilación mecánica, que se estén ocupando modos controlados de una manera pues muy prolongada, que el paciente no tenga esfuerzo inspiratorio, o sea que básicamente esté en un modo pues no espontáneo, simplemente está ventilado de manera controlada. Obviamente en pacientes que tienen una severidad mayor, usualmente les va peor. Y recordar que ahora sí que en el COVID-19 suele tener a un proceso inflamatorio bastante importante, ¿no? Y esto pudiese llegar a generar alteraciones musculares. Y otra cosa es de que no porque un paciente tenga COVID-19 quiere decir que no se pueda sobreinfectar, ¿no? O sea, o que no pueda tener una neumonía asociada a ventilación mecánica. Es otra cosa que también tenemos que considerar. O sea, no únicamente hay que preocuparse del COVID. Y pues los pacientes ventilados pueden generar disfunción diafragmática. Esto puede dificultar el proceso del weaning, que de hecho, pues posteriormente se va a hablar sobre esto. ¿Sale? Entonces, bueno, la disfunción diafragmática se puede generar por atrofia por desuso, por una cuestión de estrés oxidativo, proteólisis, cambios microestructurales, por ejemplo, derivados del PIP. Sabemos que algunos pacientes van a requerir de PIP pues elevada, por así decirlo, para poder manejar estos trastornos respiratorios, pero el PIP posteriormente le va a pasar la factura o sea, al músculo, ¿no? A final de cuentas va a generar una alteración muscular, generalmente denominada como atrofia longitudinal. Y obviamente también va a haber una alteración derivada de la debilidad que hay en la UCI. Entonces, bueno, la ventilación mecánica, como les comentaba, puede generar una atrofia muscular propiamente de tipo longitudinal o de tipo transversal, que vendrá siendo lo más común, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento en el cual tenemos a un paciente sin PIP, que obviamente no se haga lo adecuado en el contexto del paciente crítico, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el diafragma está hacia arriba, por así decirlo, la cúpula diafragmática está hacia arriba. En el momento en el cual yo le pongo PIP a mi paciente, ¿qué es lo que va a suceder? El diafragma desciende, se achata y ahora sí que a largo plazo, por así decirlo, va a haber un acortamiento pues de la fibra muscular a través de la pérdida de sarcómeras. Entonces, esto se denomina atrofia muscular longitudinal y pudiese suceder en el paciente en el contexto de COVID-19 también. ¿Cómo vamos a realizar una evaluación diafragmática? Usualmente se van a ocupar, pues, se puede utilizar la medición de la presión transdiafragmática, que realmente en el contexto clínico mexicano y latinoamericano en general yo creo que no lo tenemos, pero también se podrá utilizar la presión inspiratoria máxima, la PIMAX, la NIF y el ultrasonido. Y por supuesto, tampoco olvidar en el momento en el cual se quiera retirar la ventilación mecánica, sacar predictores, ¿sale? Como puede ser la PIMAX propiamente dicho, el índice de Tobin y recordar que ahora sí que la prueba de fuego es la prueba de respiración rápida y superficial, la prueba de respiración espontánea, perdón. Entonces, recuerden, sacar PIMAX, sacar Tobin y sacar, ahora sí que durante 30 minutos dejar al paciente ventilando de una manera, pues, solo, ¿no? Se recomienda que sea con un CPAP PIP de 0,0. Y bueno, y un punto importante es recordar que la fuerza muscular por sí misma
no lo va a hacer todo. Es decir, nosotros el cuantificar la fuerza muscular realmente no es algo exclusivo, por así decirlo, o lo único que nos interese. Lo que nos interesa en conjunto es ver el paciente qué es capaz de realizar con esa fuerza muscular. Es decir, a mí no, o sea, sí me importa, ¿no? Pero a lo mejor no sería óptimo nada más saber que el paciente tiene una fuerza muscular de 5 en cuádriceps, sino ver si el paciente es capaz de levantarse y es capaz de caminar. ¿Sale? Entonces es algo muy importante. Entonces, no olvidar que se tendrían que realizar escalas funcionales también en el contexto de COVID-19, ¿no? Pudiéramos mencionar algunos como el IMS, el ICU Mobility Scale, y el Chelsea, ¿no? Que en particular son las escalas que nosotros estamos ocupando en nuestra unidad. Entonces, son escalas muy sencillas. Escenas para ponerles un ejemplo. Esta es la escala de IMS o ICU Mobility Scale, en el cual va de 0 a 10, sale, y 0 siendo un paciente básicamente postrado en cama, y siendo 10 un paciente capaz de la marcha de manera independiente. Y por ejemplo, en el caso de un paciente, pues que tenemos en la unidad, tiene un IMS de 4, es decir, es capaz de ponerse de manera bípeda. Sale obviamente con asistencia, pero ya es capaz de mantener esa posición y por lo tanto sería acreedor de un IMS de 4. Hay otra escala, por ejemplo, como pudiera ser la escala Chelsea, que por ahí se comenta que es lo que vendría siendo un radar funcional. Si se observan, hay 10 ítems que va desde cuestiones respiratorias, tos, la movilidad en cama, inclusive la capacidad que tiene el paciente para caminar, ¿no? Para dar pasos. Entonces, podemos ver que entre más cercano estés hacia el centro, peor capacidad funcional tiene. Entre más abierto esté esto, mejor capacidad funcional tiene. Y es un radar funcional porque nos permite saber qué es lo que tenemos que trabajar en el paciente. Si se fijan, el paciente en la función respiratoria, pues realmente no está tan mal. En la cuestión de la cuestión de la tos, el paciente puede movilizar las secreciones por él mismo, pero las que están más bajas, por así decirlo, es la parte de las transferencias de la cama a la silla, dar pasos, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto nos orienta hacia nuestra terapéutica, probablemente más hacia cuestiones de músculos periféricos, al menos en el contexto de este paciente. Habrá algunos que si tienen la tos que no pueda movilizar las secreciones, se tenga que también trabajar esto, ¿no? Y dentro de las estrategias que tendremos que realizar dentro de la UCI tendría la movilización del ejercicio físico, las técnicas de higiene bronquial, que en el contexto de COVID generalmente no se van a realizar o no se recomiendan por el alto riesgo y sobre todo por las características de la enfermedad, en las cuales no suelen ser pacientes hipersecresores. A lo mejor podemos tener algún paciente que sea hipersecresor y que aparte tuvo COVID, a lo mejor ese podría considerar, o pacientes que sí están haciendo, ahora sí que están teniendo problemas con el manejo de las secreciones, se tendrá que utilizar técnicas de higiene bronquial, pero en la generalidad no. Y el entrenamiento de músculos inspiratorios, que pudiera ser una herramienta valiosa, pero tenemos que tener una precaución, sobre todo con la producción de aerosoles. Esta es una guía o una serie de recomendaciones que sacó así que la Asociación de Fisioterapia de Australia sale en apoyo con la WCPT, ¿no? Entonces, pues bueno, menciona varias cosas. Realmente hay cosas que hemos hecho siempre. Lo único que va a cambiar es el contexto de bioseguridad y sobre todo cuestiones también de que son pacientes complejos, ¿no? Y que en la generalidad deben ser manejados por fisioterapeutas experimentados en cuidados intensivos o en cuidados cardiorrespiratorios. Y algo muy importante, pues, es no olvidar que se requiere forzosamente del equipo de protección personal siempre, ¿no? O sea, necesitamos tener lo correspondiente a, no sé, mascarillas N95. En este caso, por ejemplo, es una mascarilla con filtros P100, que pues son muy buenos, overoles, los gogles, por ejemplo. Probablemente sería bueno tener una careta también de manera adicional en el momento en el cual se ingresa con el paciente. Pues el overol impermeable, ¿no? Entonces, eso es algo bien, 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 bien importante, y sobre todo pues, medidas generales, ¿no? Saberse vestir, saberse desvestir sin contaminarte. El IMT
El IMT va a ser la aplicación de una carga al diafragma y a los músculos accesorios de la inspiración con la finalidad de aumentar la fuerza y la resistencia. Hay dos maneras, ¿no? Hacerlo a través de un dispositivo de carga lineal, como puede ser un threshold IMT, y a través de la sensibilidad del ventilador. El de la sensibilidad del ventilador no tiene tanta evidencia como el threshold IMT o algún otro dispositivo lineal. Sin embargo, en el contexto de COVID, seguramente sería lo más adecuado en pacientes que están mecánicamente ventilados. ¿Por qué? Para no tener que desconectar el circuito del ventilador o no tener que estar manipulando el circuito del ventilador, y al final de cuentas esto representa un riesgo para el terapeuta. Entonces quedaría en duda, por así decirlo, si se puede utilizar threshold IMT en el contexto de cuidados intensivos. Tal vez pudiera ser, no lo sé, deberemos de considerar inclusive a lo mejor en qué fase de la enfermedad está, ahora sí que cuánto riesgo hay de infección. Sabemos que, no sé, si tenemos un paciente que a lo mejor lleva 30 días hospitalizado, seguramente este riesgo va a disminuir, pero se tendrá que considerar. Pero en la generalidad, preferiríamos hacerlo con el 3-Hole IMT para que sea de una manera segura. Perdón, con la sensibilidad del ventilador, perdón. Se recomendaría hacerlo con la sensibilidad del ventilador en pacientes mecánicamente ventilados, y probablemente en pacientes que ya se van a su casa, en pacientes en la consulta externa, se podrá considerar el 3-Hole IMT. Las técnicas de higiene bronquial, como les había comentado desde hace rato, no se recomiendan de manera rutinaria. Inclusive son consideradas como técnicas de alto riesgo de contagio debido al riesgo de generación de aerosoles. Entonces, en cuestiones generales, no se van a recomendar. No se recomienda el inspirómetro de incentivo, no se recomienda hacer cough assist, no se recomienda hacer botellas PEP de manera general. Tal vez pudiera haber algunos pacientes que se pudieran llegar a beneficiar, pero tenemos que hacer o ahora sí que un análisis riesgo-beneficio, y por lo general el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces hay que verlo únicamente en pacientes hipersecresores, únicamente en pacientes que no pueden movilizar las secreciones se pudiera llegar a considerar. ¿Por qué? Precaución con los aerosoles. Y yo creo que lo más importante vendrá siendo la emulsión temprana. Y se tiene que, ahora sí que, mm, intentar que la contracción se activa. No en todos los casos se va a poder, pero favorecer que la contracción se activa y sobre todo que se haga de manera oportuna. De manera general, se dice que la movilización es entre el segundo y el quinto día para denominarla como movilización temprana. Sin embargo, a lo mejor va a haber pacientes que se extienden más tiempo. La fase crítica, a lo mejor cuando están pronados y no se podrán movilizar, pues ese preferentemente. Entonces, pues seguramente lo podremos hacer después, pero eso va a depender de el tiempo de respuesta al tratamiento del paciente. Hay un metaanálisis en pacientes mecánicamente ventilados en donde menciona que el tiempo óptimo para iniciar la morfina mecánica en pacientes ventilados es entre 48 y 72 horas. Y bueno, ¿es seguro la abolición en los pacientes? La respuesta es sí. Incluso, siempre y cuando se evalúe de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, este es un video de un paciente con COVID-19 que se llevó a un ECMO venovenoso, ¿no? Inclusive se puede empezar la emulsión temprana en ese contexto siempre y cuando tengamos una estabilidad. Sin embargo, algo que tenemos que tener en consideración es que también el paciente puede tener riesgo de producir aerosoles. En caso que el paciente ya no tenga ventilación mecánica, se va a recomendar la utilización de una mascarilla quirúrgica por parte del paciente, o si tenemos el recurso, pues una N95, ¿no? Pero con una mascarilla quirúrgica pudiera ser suficiente. Inclusive aquí podemos ver una imagen sobre la aerolización, por así decirlo, con mascarilla, sin mascarilla, pero en oxigenoterapia, ¿vale? Pero aquí lo importante es que seguramente los pacientes que vamos a estar movilizando, pues también van a tener oxigenoterapia, y el colocarles una mascarilla, pues va a reducir el riesgo de contagio. ¿Sale? Entonces, esta toma de decisiones de cómo mover, cuánto mover, y en toda esta situación va a depender de la evaluación que tengamos. Desde la cuestión hemodinámica, que el paciente no tenga una hipoxemia refractaria; la cuestión hematológica, estos pacientes suelen hacer trombosis, entonces hay que tener precaución con eso; el nivel de sedación y otra serie de problemáticas que podemos llegar a ver en estos pacientes. Tendremos que hacer entonces una evaluación neurológica, cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. Y algo importante, solo exponer al personal necesario. Entonces, lo ideal sería que o sea, si hay fisioterapeuta exclusivo para la terapia, pues ya ahí va a estar de planta, por así decirlo.
Sin embargo, por ejemplo, si en nuestra unidad no hay fisioterapeuta exclusivo para la unidad de cuidados intensivos, pues, ¿qué es lo que se necesitaría realizar? Seguramente una derivación o una interconsulta, y lo ideal sería que el personal de enfermería y el personal médico supiera con exactitud qué pacientes cumplen con criterios para movilización temprana o qué pacientes son candidatos para ser atendidos por fisioterapia y cuáles no, porque en realidad tú podrías exponer al fisioterapeuta a un riesgo de contagio si ni siquiera, ahora sí, que el paciente cumpla con criterios, ¿no? O sea, a lo mejor es un paciente que se le pueda dar recomendaciones generales, ¿no? O sea, a lo mejor es un paciente que no tiene tanto riesgo de hacer debilidad aquí en la UCI, se le podría hacer una recomendación del personal de enfermería, pero si el fisioterapeuta está de planta y en la UCI, pues tendrá que ver básicamente a todos los pacientes de alto riesgo. ¿No? Algo también importante es de que luego únicamente nos enfocamos a la cuestión de la movilización, pero también nos tenemos que enfocar a la cuestión del posicionamiento en prono, porque un posicionamiento inadecuado en prono va a generar alteraciones sobre todo a nivel del plexo braquial, ¿no? Entonces, a lo mejor luego el paciente sobrevive, pero tiene una plexopatía, ¿no? Entonces hay que tener precaución con eso. ¿Cómo se hace eso? Manteniendo el paciente en posición de nadador e ir alternando, por así decirlo, esta posición cada determinado tiempo. Hay algunos que dicen cada 2 horas, hay otros que inclusive lo extienden hasta 4 horas, pero algo importante es poner esta posición de nadador, sobre todo para evitar alteraciones, repito, del plexo braquial y también cuestiones de escaras por presión. Y diciendo esto, entonces las intervenciones fisioterapéuticas van desde el posicionamiento, en este contexto en posición prono, intervenciones en cama, cambios a decúbito, cambios de gestación y la deambulación en caso de que sea posible. Y esto es basado en la evaluación funcional y de fuerza muscular que habíamos comentado hace rato. Entonces, la ambulación temprana puede ser desde cuestiones pasivas, activas asistidas, activas y la realización de ejercicio funcional. Aquí lo importante es, si nosotros vamos a ocupar un equipo, de preferencia que sea desechable. No sé, a lo mejor si vamos a ocupar ligas, que las ligas sean exclusivamente para ese paciente y posteriormente desecharlas para disminuir el riesgo así que de contaminación y de contagio hacia el resto de los pacientes. En caso de que no sea posible, pues tener bien en claro cómo vamos a desinfectar el equipo. No sé, a lo mejor el cicloergómetro, a lo mejor una tabla de verticalización. ¿Y qué es lo que esperaremos en los pacientes? Pues lo que se espera en el resto de los pacientes críticos, ¿no? Que haya menor cantidad de pacientes con debilidad muscular, que se reduzcan los días de estancia en UCI, que se reduzcan los días de estancia hospitalaria, que aumente la fuerza muscular, que aumente el nivel de independencia, que se reduzcan las neumonías, que se reduzcan las quedas por presión, que haya una menor cantidad de trombosis venosas profundas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto que no mejora? Días de ventilación en apariencia en este metaanálisis, fuerza de prevención y mortalidad. Pero sí mejora muchas otras cosas que son complicaciones que se pueden, ahora sí que agravar y llevar al paciente a un contexto pues más crítico, ¿no? Y en general, ¿cuál sería la conclusión de esta charla? Que en el contexto de COVID-19 el paciente va a tener un alto riesgo de desarrollar secuelas funcionales y es fundamental el abordaje integral para aumentar la supervivencia, pero también mejorar el pronóstico funcional al alta. Es decir, no únicamente preocuparnos que los pacientes sobrevivan, que evidentemente es lo más importante, pero también hacer que el paciente, ¿sí?, salga funcionalmente lo mejor posible. Y algo también súper importante es cuando egresen de la UCI, no abandonarlos, darle seguimiento en piso y posteriormente darle seguimiento en consulta externa, derivarlos a un programa de rehabilitación pulmonar de manera específica, porque seguramente van a salir con secuelas pues, funcionales importantes, ¿no? Entonces es no abandonar a los pacientes que sobreviven y pues a final de cuentas es una prioridad también el proceso de rehabilitación. Bueno, por mi parte será todo. Muchísimas gracias.